esta actualización de la conversa que cada semana se pone más interesante, José, ¿no? Porque a veces decimos, no, bueno, vamos a esperar 2 semanas y ya acordamos de que los miércoles nos íbamos a ver por lo menos por este último mes. Ujú. Y, y bueno, vamos a avanzar con lo que es los Estados Unidos. Y sí sería importante ver porque todos los países de Latinoamérica han tomado medidas de alguna u otra manera. Y digamos, los que se conectan con nosotros generalmente están entre Panamá, Venezuela, Colombia, Centroamérica, y creo que hay interés también de conocer cómo pudiera estar impactando esas medidas. Así que avanzamos en los titulares que adelantamos ayer y vamos conversando después de la mitad de esta conversa, de este conversatorio, vemos un poco la parte internacional, ¿te parece? Vale, perfecto. Sí, como habíamos conversado, eh, la idea es tener esta conversación una vez por semana y limitarla o no a una media hora en distintos bloques. Y como comentábamos también previo a esta llamada, a este webinar, como lo llamemos, era que es inevitable, antes de hablar de mercados emergentes o mercados en particular que quisiéramos tocar hacia adelante, país por país acaso, es hablar del marco de lo que pasa en los Estados Unidos, que ya se está convirtiendo a partir prácticamente de hoy y de las próximas 2 semanas en el centro de la pandemia. Como conversábamos, como sencillamente una corta introducción, la pandemia ha pasado de Wuhan, ya se están rehabilitando laboralmente, ya se anunció que Wuhan se reabre formalmente en las próximas 2 semanas. Hay mucha tensión porque no haya una reactivación de la infección en China. Veremos cómo evoluciona el tema ya. De ahí pasó a Corea, de ahí pasó a Irán, de ahí pasó a Italia, donde los casos han sido muy dramáticos, suben y bajan día a día. Se piensa que la infección baja, pero vuelve a subir. Pasó a España y New York es el próximo centro. Y eso se subrayó ayer con las declaraciones de las autoridades médicas y de el vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que cualquier persona que esté en New York o que haya estado en New York en las últimas 2 semanas y se traslade a una segunda ciudad en los Estados Unidos debe ponerse en autocuarentena por 14 días, con lo cual ya es claro que el ratio de infección va a aumentar en las próximas 2 semanas, como señalaba el gobernador, como ayer, que probablemente los neoyorquinos vamos a estar infectados entre el 30 y el 70% de la población. Ya los hospitales están saturados hoy, no hay camas en el servicio médico de la ciudad de Nueva York. Y lo que señalaba otra autoridad médica es que los números que estamos viendo hoy de infecciones en la ciudad son de hace 15 días. Por lo tanto, los de los próximos 15 días se van a parecer más a Italia o a Madrid que a lo que estamos viendo hoy. De ahí que la ciudad está prácticamente en un estado está detenida. Como comentábamos un poquito más temprano, esta mañana, viniendo a la oficina a las 9 de la mañana, entre el subway y la oficina, que son 4 cuadras, no había nadie. Estaba yo solo en la calle, jamás lo he visto en los 30 años que tengo en esta ciudad. Ahora, en función de eso, Reinaldo, ¿qué está pasando en los mercados? El paquete fiscal se aprueba anoche a la 1 de la mañana, estamos esperando los detalles. Aquí ha habido dos medidas importantes, entre el lunes y el martes, en 2 días. Las semanas ahora parecen larguísimas y son muy cortas. El martes la Reserva Federal vuelve a salir con anuncios de paquetes monetarios, de medidas monetarias, en la que dice que van a comprar no solo bonos del Tesoro, sino títulos hipotecarios, títulos municipales, y están considerando comprar títulos corporativos de renta fija, no de renta variable todavía, sin límites, ¿sí? O sea, ¿qué es desde esa perspectiva las medidas monetarias? Las medidas monetarias son el lubricante que está evitando que el motor deje de caminar, ¿sí? Si sabes, cuando no hay lubricante, el motor sobrecalienta, se parte el monobloc y se funde el motor. Las medidas fiscales que se aprueban ayer, ¿qué son? Son la gasolina. Sin gasolina, el coche no camina. Y eso es lo que acaba de aprobar el Congreso ayer por acuerdo de ambas partes. Curiosamente, el paquete se había detenido porque hay 4 senadores en cuarentena o enfermos, por lo tanto los republicanos no tienen mayoría para aprobar el paquete en el Senado, tuvieron que ponerse de acuerdo y se aprueban medidas básicamente por $2 trillones, 2 billones de los nuestros, trillones de los norteamericanos, que son millones de millones, que son un gran estímulo fiscal para en los próximos 60 y 180 días
para que la economía no se detenga. Ayudas a pequeños negocios, ayudas a corporaciones, ayudas a individuos en cheques de que van a llegar a $2.500 por familia, $2.000 por pareja, $500 por niño o más. Lo que están tratando de determinar es cómo se va a instrumentar esos pagos en las próximas 2, 4 semanas. Pero ya el paquete fiscal está en camino. Esos $2 trillones hay que ponerlo en perspectiva. Las noticias económicas son muy, muy negativas para el segundo trimestre. Las perspectivas son que el Producto Interno Bruto norteamericano se contraiga en el segundo trimestre entre 14 y 50%. 14 y 50%. El próximo viernes, no este, el que viene, veremos solicitudes de desempleo del mes de marzo, y ya a la fecha, en 2, 3 semanas, son 2 millones. Es decir, estábamos creando 200.000 empleos por mes, estamos perdiendo 2 millones en 2 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner los números en perspectiva. 2 billones de dólares. Esta economía produce 4 trillones de dólares por trimestre. Es una economía de 22 trillones, más o menos, 22 billones en español. 2 trillones es un trimestre de producción con una caída del Producto Interno Bruto del 50%. De ahí viene ese número mágico. La gente se pregunta, ¿de dónde sale ese número? Nada, que la economía se va a contraer en el segundo trimestre a la mitad, en el trimestre anualizado. Y lo que espera el mercado es que haya una recuperación paulatina el tercero y el cuarto trimestre, pero todavía no sabemos si es en B, si es en U o si es en L. Y a eso reacciona el mercado ayer, con esa recuperación del 11%, y hoy día, como señalaba Reinaldo, volatilidad, el mercado sube, baja, sube, baja, sube, baja. Sin embargo, hoy los analistas y operadores del mercado no creen en el rally de ayer porque fue con bajo volumen, fue hecho mucho por bots, por máquinas, y puede tener mucho de cobertura de cortos. La gente que vendió pensando que el mercado subía, bajaba, se acomodó. Hay una sensación muy clara en el mercado de que no hay que creer en ese rally porque la volatilidad regresa hoy día, porque la tercera pata del lubricante, la gasolina, son los conductores del coche. Y hasta que no tengamos claro un horizonte de la evolución de la pandemia global y la epidemia en los Estados Unidos, no vamos a tener claro si nos vamos a recuperar o no y cómo nos vamos a recuperar. José, yo tengo una pregunta. Entonces, ese paquete económico, como tú lo dices, va a mantener el barco a flote por el tiempo que ellos estiman, ¿no? Entonces Es correcto. luego que hay que esperar, o sea, va a mantener a algunas compañías con algún dinero para que no cierren, a la gente en su casa con dinero para que puedan pagar sus gastos, en teoría, mientras pasa la crisis, ¿no? Pero según tu cálculo, eso es un trimestre, el dinero duraría para un trimestre. Es un remedio, no es una cura. ¿Sí? Tengamos la diferencia, es una aspirina, ¿sí? No es una cirugía. Ahora, en términos relativos, es la medida fiscal más importante implementada en este país desde la Gran Depresión del año 32, ¿sí? Ahora, de nuevo, en una economía de 22 trillones de dólares anuales, 22 billones anuales, 2 billones es limitado, es un remedio, no nos va a arreglar. Y la clave es cómo se va a distribuir ese dinero y exactamente a quién. Uh-huh. En la negociación, uno de los puntos en contención inicialmente es que el Tesoro quería tener discreción sobre 500.000 millones de dólares, y en el acuerdo final no tienen discreción en un fondo que querían mantener en secreto por 6 meses. Hoy día todos los fondos van a ser controlados por el Congreso y por me parece que es el inspector general del país. Y 2, hay una segunda cláusula que fue negociada hasta el último minuto que ni Trump, literalmente el presidente de los Estados Unidos, ni los ministros, ni los secretarios, ni los senadores, ni ninguna autoridad pública puede beneficiarse del paquete. Uh-huh. Y el presidente había dicho el lunes que nadie le había agradecido por no cobrar su sueldo de presidente y que él sentía que tenía derecho a que asistan sus negocios. Para que tengamos un poco de contexto político de lo que está pasando. Claro. Los republicanos acusaron a los demócratas de politizar las medidas fiscales cuando en realidad los demócratas defendieron los intereses de los pequeños negocios y los individuos. Ahora, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Cómo hace la Reserva Federal
para firmar cheques por $1.500, $2.000, $500. La Reserva Federal tiene ventanas de emergencia, pero son todas institucionales. Y hoy día ya se está discutiendo que se podría hacer por la ventana de descuento de los bancos. Los bancos sí se pueden prestar de la Reserva Federal y los bancos podrían ser... Ahora, ¿quién recibe estos cheques? Los empleados fijos. ¿Qué pasa con lo que son los muchachos que trabajan en lo que se llama el gig economy? Los Uber drivers, la gente que no tiene empleo formal. ¿Qué pasa con la gente que no ha hecho su filing de impuestos? ¿Qué pasa con los ilegales? Aquí la masa de trabajo en los restaurantes de la ciudad de Nueva York, tenemos 22.000 restaurantes todos cerrados, 600.000 restaurantes en el país. El cálculo es que la mitad de los restaurantes no van a volver a abrir jamás en la ciudad, de los propios empresarios de restaurantes. Y en las cocinas, los kitchen hands, la gente que ayuda en la cocina al chef y a los sous chefs y a los... Son todos mexicanos y muchos ilegales. ¿Quién les paga a ellos? Y si no les pagan, ¿qué pasa con esa gente? O sea, el problema de la crisis, y yo vuelo siempre a las crisis, a la virosis, es que es una crisis humanitaria y no podemos ignorar a la gente. La indignación que ha generado la declaración del vicegobernador de Texas que los ancianos deberían sacrificarse por la economía, es importantísima de notar. Esto es una cuestión de vidas humanas. ¿Cuánto vale una vida humana? Que es lo que dice el gobernador de la ciudad de Nueva York, que se ha convertido en el líder nacional de cara a la crisis. Y además, mi abuelo se sacrifica en función de qué, de que yo me compre un Starbucks. O sea, esos absurdos se están solucionando y nos estamos reenfocando en lo que es importante y lo que va a ser vital para la economía. Si no nos libramos de la virosis, de la infección, la economía no se va a reactivar. Sobre todo que los abuelos también tienen años contribuyendo a la seguridad social y a Medicare y todo eso, entonces al final les van a decir, bueno, no son prioridades. Esa parte es difícil. Pero Sí, entonces, claro. bueno, Sí, había una pregunta sobre eso, José. Digamos, en todos estos paquetes y todas estas ayudas que vayan directo, bueno, lo acabas de decir, toda la parte de independientes o los self-employed o los ilegales no están dentro de este paquete, pero igual la ayuda al small business, lo que están hablando de apoyar a las corporaciones y todo. ¿Qué piensas tú? ¿Cuántos meses puede dar esto? ¿Cuántas semanas puede ayudar esto? Hay dos estímulos. Uno que es el payroll tax, que les van a eliminar el impuesto a la nómina a ciertas corporaciones. La clave es mantener el empleo, que independientemente que los negocios estén cerrados, no despidan a la gente, sino que la mantengan en nómina lo más largo posible, para que, de nuevo, insisto, las medidas fiscales son la gasolina, ¿sí? Y hay que diferenciarlas de las monetarias. Lo de la Fed no funciona si es que no hay medidas fiscales. Y ninguna de las dos funciona si es que la pandemia no se resuelve. Y si es que la epidemia no se resuelve, ¿sí? Y además porque los efectos, lo que decía Ben Bernanke, el expresidente de la Fed esta mañana en CNBC, esta es una crisis que no ha sido causada por seres humanos como la Gran Depresión ni la crisis de las hipotecas del 2008-2009. Esto es como una nevada. Es mucho más serio que cualquier otra cosa. En la medida que no resuelve, y es una crisis humanitaria, porque de nada sirve ignorar hoy día a los ilegales porque son ilegales, porque están entre nosotros, ¿sí? Y si no atendemos sus necesidades humanas, se enferman o van a crear problemas sociales hacia adelante. Ahora, tu pregunta, Reinaldo, ¿cuánto dura estas medidas fiscales en términos de caja, de cash, de lo que recibe la gente? 60 días. $2.000 en la ciudad de New York no pagan la renta. ¿Sí? Ahora, comenzando la conversación, hablamos del zigzag de los mercados, ¿no? Ayer hubo esa subida y ese pico. Hoy lo ves distinto, aun cuando adjudicaban ayer el tema de que estaban llegando a un acuerdo, llegan a acuerdo en la noche, y hoy, ¿cómo ves el mercado? El mercado es muy volátil. Volvemos a lo mismo. El mercado, los futuros abrieron arriba 600 puntos, el mercado abrió abajo un piquito, volvió un pico, y recordemos la volatilidad ahorita está arriba a 460 puntos después de haber estado abajo. La volatilidad siempre se da en volúmenes bajos y siempre refleja incertidumbre. El mercado no sabe cuál es la dirección. Aquí hay un problema además que ya
compañía tras compañía anuncian que no van a, que en lo que va del año y no sabemos hasta cuándo van a dar guía de sus ganancias. El mercado se guía porque la compañía dice, yo pienso que este año vamos a ganar tanto, ¿sí? Y eso se llama en el PER, el Price to Earning Ratio, el ratio de precio contra ganancias, tiene un denominador que es la ganancia y un nominador que es el precio. Si no tenemos claro cuál es el denominador, no tenemos claro cuál es el nominador. Y no queda muy claro qué va a suceder. Y ahí hay cuestionamientos de fondo, ¿sí? ¿Cómo se va a reconstruir la economía? Jim Cramer, probablemente el analista más importante sobre acciones en los mercados norteamericanos con presencia mediática, señalaba, es que todo va a cambiar. Hoy día un ticket de New York a Los Ángeles cuesta $75. Y él decía, pero ¿para qué me voy a Los Ángeles? ¿Eso es un ticket para un hospital o para un respirador? Necesitamos la industria de los cruceros, que era la forma más barata, por ser eficiente, de hacer turismo. Pero hoy día los cruceros, y recordemos que la infección se va a quedar con nosotros hasta que creamos la vacuna. O sea, y si la infección se convierte en parte de la época de influenza seasonal, ¿cómo se dice en español? Que viene con las estaciones, si es estacional, a los 30.000, 60.000 víctimas que tenemos cada año por influenza, vamos a sumar 30, 60, 50, 100 del COVID. Y alguien se va a subir a un crucero si el COVID no desaparece. Digo, muchas cosas van a cambiar. Y además el daño que va a causar en términos de ingreso, este golpe económico, va a determinar que la recuperación en términos de la gente sea larga, lo cual van a reflejar los mercados, ¿sí? José, bueno, podemos tomar ese tema, perdón Nelson, un poco para entrar en lo que es países como Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia, todos estos países, Perú, el Centroamérica, que básicamente son países que han venido dependiendo mucho del tema turismo, que bueno, por muchas medidas que están tomando, bueno, ¿qué apreciaciones te dan? Por ejemplo, la semana pasada no nos dio chance en la conversa de tocar Venezuela, y fue uno de los países que tomó medidas más rápido de alguna manera. Y también, bueno, Panamá ya nombró algunas medidas, tanto fiscales como económicas también, en esta semana. Bueno, un poco resumir, con el poco tiempo que tenemos hoy, ¿qué te parecen estas medidas tomadas ya? Mira, el problema, Reinaldo, como habíamos conversado desde el principio, es que ese es un choque de oferta y demanda. De oferta desde China y demanda china, y ya se convirtió, lo que en enero o febrero pensábamos que la crisis iba a quedar ahí, pero ya viene un impacto sobre la demanda norteamericana, y de nuevo, insistamos de nuevo que este es un país en el crecimiento depende en el 75% del consumo, y el 40% de ese consumo se da en situaciones sociales. Entonces esto va a ser global. Estamos esperando con mucha atención los números del Fondo Monetario Internacional, que curiosamente no han adelantado números, porque la reunión de primavera de Washington de abril, que va a ser virtual este año, es donde vamos a ver los números, y no hay números más confiables que los del fondo. Pero ayer la directora del Fondo Monetario Internacional anunció que este va a ser un año de recesión. Esperábamos que la economía creciera 3.3%. Los últimos números que dio el fondo en febrero eran que íbamos a perder 0.2, 0.3%. Hoy día ya preanuncian que el mundo entra en una recesión con una caída marginal, pero relativamente importante de cara a lo que se esperaba. Entonces, todos los números están fuera de lo que estaban. El Perú, que es la economía que más crecía, hoy día el Perú es el país más solvente en América Latina en términos fiscales, en términos de cuenta corriente, en términos de reservas internacionales. Eso el Banco Mundial, la CEPAL, y ya hay un acuerdo muy claro en ese sentido. Sin embargo, hoy día las expectativas, veremos lo que dice el fondo. En el Perú se encuentran dando muchos números, pero el Perú, que se esperaba volver a crecer a niveles del 3, va a crecer 1%, 1.3, 1.5. Panamá, que ha sido la estrella en términos de ratios de crecimiento, que mantenía tasas de crecimiento del 3,5 al 5,5 por debajo del 2. Colombia, el peso se ha devaluado. Veamos cómo han reaccionado las monedas emergentes. El peso se ha devaluado 20%. El rublo ruso 10%, el peso mexicano 10%, el peso chileno 14%, el sol peruano 5%.
Hay que ver los movimientos de las monedas y eso genera efectos en inflación, en cuentas fiscales, en cuentas corrientes, en consumo interno. ¿Quién va a viajar al Perú, que era el destino? El Perú pasó de tener 250.000 turistas al año a casi 4 millones, si no me equivoco. Eso va a colapsar. Y hay toda una industria en el Perú de hoteles, restaurantes vinculadas al turismo. En el caso de Panamá, el canal sigue siendo de mucho interés y el comercio internacional baja. ¿Qué va a pasar con el tráfico en el canal de Panamá? Colombia, que tiene un problema fiscal no resuelto por los acuerdos de paz y los problemas políticos, se refleja en el tipo de cambio, la caída en el precio del petróleo, que es el termómetro del crecimiento global. ¿Por qué el petróleo siempre nos interesa tanto? Porque es el indicador en tiempo real de cómo van las economías, a lo que se le suma la guerra del petróleo. Si el barril está ahora en 25, piquito más, piquito menos, que es en lo que está, y Venezuela por las sanciones tiene que vender por terceros a descuento. Cuando el petróleo estaba en 50, Venezuela vendía el barril a 30. Asumiendo ese mismo descuento con el petróleo a 15, a 20, Venezuela está vendiendo el barril a 8, a 7, con un costo de producción del 14%. Por eso es que no hay gasolina en Caracas y el gobierno está aprovechando la circunstancia de la cuarentena para esconder una crisis que les venía de cualquier modo, ¿sí? Y con un petróleo por debajo de los 7, 8 dólares en Venezuela no hay para pagar por la alimentación de los que no participan en la economía del bodegón, ni pagar por el clientelismo político, que es como se mantiene el régimen en Venezuela. Y la oposición venezolana sigue en una posición de esperar lo peor para ver si hay un cambio de régimen y cambio político, cuando acaso no se podría contemplarse una tercera vía en beneficio de las mayorías venezolanas de cara a una crisis que viene. Una infección que viene. Venezuela de alguna forma tiene administrada la infección. Si la tiene administrada no nos queda claro porque no podemos creerle al gobierno, porque Venezuela estaba aislada. ¿Sí? Cuando Maduro anuncia que se suspenden los vuelos de Europa, ¿son cuántos? ¿2? ¿3 a la semana? ¿Sí? Que es muy distinto a países con actividad turística, o los Estados Unidos, en donde no sé cuántos miles de vuelos tenemos de todas partes del mundo en 1.000 aeropuertos claves en los Estados Unidos. Entonces, y el problema es que no solo es el petróleo, son todos los metales y minerales de los que seguimos dependiendo. El 60% de las exportaciones peruanas son metales y minerales, casi todos a China. Importamos mucho de China y eso se refleja en todos los países. Y hay que sumar que India, que se resistió a medidas de supresión, porque ya estamos recordemos que estamos en la tercera etapa de la infección. Pasamos de la contención a la mitigación y ya estamos en la supresión. Y la India crea una cuarentena tan drástica como lo que anuncia el presidente Nito en Panamá ayer, cerrada la India. Inglaterra, que fue una de las últimas en entrar, cerraron los pubs en Inglaterra, lo cual es bastante dramático para los ingleses. Y Rusia hoy día anuncia medidas también. Es decir, con este cierre los precios de los commodities van a bajar y la reducción del crecimiento va a ser muy grande. Aparentemente el fondo también va a anunciar en abril que la recuperación debería ser relativamente rápida el próximo año. De nuevo, como dicen los analistas de mercado hoy aquí en Estados Unidos, en Wall Street eso va a depender cómo evolucione la epidemia, la pandemia, y eso no nos queda claro. Ahora volvamos a una cosa fundamental. Las medidas fiscales son importantes, las medidas monetarias son importantes, la salud es mucho más importante, pero la solidaridad es tan importante como la salud. Los países y las sociedades que no sean solidarias, el Estado no nos va a resolver las cosas completamente, como hablábamos en Estados Unidos. Somos entre nosotros que nos vamos a resolver. Así como hay que hacerle caso a las cuarentenas y mantener la distancia social. Yo me preguntaba viniendo a la oficina hoy día si soy un irresponsable viniendo a la oficina, pero la clave aquí es la distancia social. 6 pies de distancia entre persona y persona, no tocarse la cara, lavarse las manos, toser en el codo, para evitar que el contagio se siga expandiendo. Y ser solidarios, yo le decía ayer a un cliente, ayer estuve en 2 llamadas muy largas,
y les decía, si mañana nos cayera si la guerra atómica hubiera llegado a su máximo trágico y nos hubiera caído una bomba atómica en la ciudad de Manhattan, no estaríamos pensando en pagar la renta mañana, ¿verdad? Esto es similar, a pesar de que es distinto, ¿sí? Entonces la solidaridad va a ser clara, y en América Latina en particular, Reinaldo, tú sabes que somos profundamente solidarios, porque somos pobres, entre comillas. A mí no me gusta esa palabra pobre ni rico, somos personas con bajos ingresos. Y la solidaridad siempre ha sido cuestión de los que menos tienen. Los que más tienen, los que más acumulan, tienden a ser menos solidarios. Por eso es que más tienen y más acumulan. Y esa solidaridad es acaso lo que nos va a sacar de la crisis en el mediano y en el largo plazo. Hay números en Italia que son conmovedores. 50 sacerdotes han muerto durante las últimas semanas administrando últimos ritos a ancianos. Después de la crisis de la pedofilia que le dio tan duro a la Iglesia Católica, pero que era un proceso por el que tenía que pasar la Iglesia. Hoy día la Iglesia Católica va a brillar, especialmente en Italia, de una forma como la que ha brillado en el pasado, ¿sí? Y creo que eso es clave, que estas medidas movilicen a la gente. Quienes son solidarios y quienes ayudan a otros son los que sobreviven, los egoístas son los que mueren. O sea, yo tengo una pregunta, porque, bueno, y creo que voy a tratar de canalizar una de las preguntas que está en el chat. Tú acabas de nombrar que posiblemente el Fondo Monetario Internacional anuncia que cuando se recupere, se va a recuperar, entendí, más o menos rápido, agresivamente la economía. ¿Cómo a estas alturas, ayer estábamos hablando también de la situación de España, ¿no? Y como tú dices, hay países que están ya adelantados, que de alguna forma nos podemos leer como el futuro de cómo manejaron la epidemia y cómo reaccionaron sus mercados, ¿no? ¿Cómo podemos leer hoy en día los mercados asiáticos, ¿no? Los mercados europeos comparados con el mercado americano? ¿Cómo se da esa lectura para saber las medidas de acá, cómo reacciona esa economía frente a lo que está pasando en esa región? Como para saber si eso es signo de lo que puede pasar aquí en los próximos tiempos. Ahí sí tenemos un problema en el sentido de que los mercados con mayor profundidad, mayor dinamismo, mayores volúmenes transados, mayor número de compañías listadas son los norteamericanos. Para cualquier efecto práctico, la bolsa, el New York Stock Exchange, la bolsa de valores de New York es una bolsa global, ¿sí? Y sus pares solo son Londres y Hong Kong. Ahora, son pares por los movimientos globales de dinero, pero no en dimensión. Las multinacionales norteamericanas, si uno ve lo que pasa con Starbucks, tiene una guía más o menos clara de lo que está sucediendo en el retail y el café. Cuando cerró el Starbucks de abajo en la calle, dije, se acabó el mundo. O sea, los seres humanos nos movemos con café. Y fue lo último en cerrar, curiosamente. Cerraron las tiendas, cerraron primero las tiendas por departamentos, las pequeñas tiendas, las bodegas, y lo último en cerrar fue Starbucks. Ahora, Starbucks ya anuncia que ha reabierto 80 de sus tiendas, de sus restaurantes en China. Vamos a ver si eso se mantiene abierto, pero el mundo se está moviendo curiosamente con un mismo latido. Las medidas en Europa son las mismas, monetarias, fiscales, sanitarias, y los mercados están haciendo lo mismo. Si ves, se recupera Nueva York, se recupera China, se cae Nueva York, se cae China, y todo va a depender. Esta sigue siendo la economía más importante del mundo. La segunda es China, y la tercera es el bloque europeo. De ahí que la incertidumbre sea muy clara. Primero golpean a China, después se golpea a Europa, después se golpea a Estados Unidos. Y esas medidas fiscales y monetarias son las que van, y vamos a ver cómo se reactiva la maquinaria. Lo que no le queda claro a los analistas, y hay una cosa que hay que señalar, que el análisis de los bancos de inversión, que es guía de las expectativas del sector privado, hay que tomarlas en cuenta. Sin embargo, tienen intereses en que los mercados se recuperen. Ergo, los propios operadores de mercado, hoy día, esta mañana, hablando en Nueva York, no están muy convencidos que esas son las proyecciones que haya que tomar en cuenta. Por eso es que el fondo se ha convertido hoy día en la guía, porque además el fondo ha invertido mucho en los últimos años en su departamento de investigaciones económicas y lo ha hecho público, es gratuito, es universal. Y de ahí creo que sean muy cautos. Ahora, ellos dicen que vamos a entrar en recesión. No han dado números. Y
y que nos vamos a recuperar el próximo año. Hay que ver cómo nos recuperamos, ¿sí? Es difícil creer, como dice hoy día el 90% de los analistas y de los inversionistas, que nadie cree que en 3 meses la gente se va a volver a subir un avión para irse de vacaciones a Barcelona, o se va a subir un crucero, ¿sí? O se va a gastar, muchas cosas se van a realinear, ¿sí? Porque además la cadena de pago se va a ver afectada, porque la mayoría son los sectores de medianos y bajos ingresos, no los millonarios, ¿sí? Y no importa cuántos millonarios haya, hay un límite de cafés que se pueden tomar al día. Si ese dinero no empieza a fluir, la economía no se reactiva. Vamos a ver qué pasa con las elecciones y cómo afecta esto el proceso electoral. A Sí, eso es lo que iba, porque ese es otro tema que a pesar, bueno, políticamente, quién sabe qué va a pasar, pero las elecciones siempre son un tema delicado para el mercado, pues, ¿no? y Entonces, lo que va a suceder es declaraciones como las que está haciendo Trump desde ayer, que él espera, que él quiere que la economía, la gente salga a las calles y todo se reactive para la Pascua, que es en 3 semanas, ha sido descartado por todos los asesores, y ninguno del equipo técnico médico del gobierno de la administración Trump ha respaldado tales declaraciones. Nadie las cree. Es decir, el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. Si la pandemia llega a los niveles de Italia o España, no olvidémonos de Irán. Y si los muertos empiezan a tener cercanías, además por 6 grados de separación ya todos conocemos a alguien que está enfermo en Estados Unidos. Yo conozco ya varios, ¿sí? Ya tenemos casos, el comisionado de policía anuncia esta mañana que hay, yo creo que se los había mencionado, ¿no? Que hay 211 oficiales policía enfermos, comprobados infectados con coronavirus, 2.800 en cuarentena en una fuerza de 30.000 hombres. En la medida que eso crezca, la popularidad del presidente sigue siendo más alta que su impopularidad, porque la lectura mediática es que lo está haciendo bien, hasta que nos toquen las víctimas. Y ahí podría cambiar el tiempo político muy claro, y las posibilidades de Biden van a ser muy claras de cara a la elección en noviembre. Ya Sanders está prácticamente fuera de carrera, y si tenemos un gobierno democrático, una administración democrática, sería una administración de transición. Y estos gastos fiscales, alguien los tiene que pagar en adelante en forma de impuestos. Y esos impuestos no van a ir a los empleados con clase, a los profesionales clase media, o a los empleados que se van a quedar desempleados y van a tener que ver dónde trabajan y cómo trabajan, sino que se van a rebalancear las cargas fiscales. Es más o menos inevitable. Eso sucedió en el 32 después del crash del 29. Y la guerra fue la que reactivó la economía. Hay números que recordar. Durante la Segunda Guerra Mundial, y eso lo sabe Reinaldo, el income bracket más alto en términos de ingreso pagaba una retención fiscal del 91%. Los obreros en las factorías que se convirtieron de guerra no recibían sueldo, pues recibían vales de comida. Hasta la administración Nixon, el top bracket de income en Estados Unidos pagaba 81% de impuestos, y eso ha bajado sistemáticamente al 36% que tenemos hoy, pero para quien tiene patrimonio es 12% por las ganancias de capital. Eso se va a revertir. Y eso ya lo vimos, el paquete fiscal aprobado, las medidas fiscales aprobadas ayer, son las primeras medidas de consenso de ambas partes que empiezan a ver cómo se rebalancean las cargas fiscales en el país. O sea, yo no me quiero extender en el tema porque yo sé que ya lo explicaste bastante, pero mi punto era que el mercado asoció la presidencia de Trump con, pues, quitar regulaciones, bajar impuestos corporativos, impulsar negocios, ¿no? Entonces, si el señor pierde la popularidad y hay tendencia que pueda ganar Biden en el lado de los demócratas, creo que el mercado podría interpretar, es la pregunta, ¿cómo crees que puede interpretar el mercado las nuevas políticas, ¿no? Puede ser totalmente al revés, porque si la prioridad es que la gente no se muera, que el sistema de salud no colapse, que tengamos que darle salud a toda la gente y alivio al desempleo, pensemos en 1932, no 1989. O sea, esto ya no es Carter a Reagan, sino FDR. Si las políticas que van a generar la reactivación de la economía y la ganancia en las compañías y la recuperación del mercado son políticas que van a ir a la base de la pirámide, no al top, ¿sí? Y una administración como la de Trump, esta, no está capacitada para hacer eso.
Cuando la discusión es si el presidente va a recibir o no beneficios fiscales para sus negocios, y tiene que ser parte de la negociación de las medidas fiscales de cara a una pandemia, entendamos, el mundo se reseteó, porque esto es una peste, ¿sí? Lo que se llamaba peste y ahora en el siglo XII hoy día se llama pandemia, y el mundo siempre se ha transformado en virtud de pestes que han generado guerras, que han generado transformaciones. Y no es casual que Macron llama a esto una guerra, porque es una guerra, es como una guerra, y el enemigo somos nosotros mismos, por eso tenemos que tener distancia social. Y en la medida que no haya vacuna, vamos a tener que mantener la distancia social, va a ser más o menos inevitable, ¿sí? Y vamos a tener que volver a hábitos de consumo como los de antes, como los de mis padres, como los de mis abuelos, ¿sí? Como los nuestros. Yo crecí en Arequipa, Perú, en los 60s y los 70s. Mi abuela decía que la gente decente solo tenía 2 pares de zapatos, uno para la semana y uno para el domingo. Yo tengo más de 30. Y mi indecencia me avergüenza cuando pienso en mi abuela Filomena, que creció en la Gran Depresión con unas pobrezas indescriptibles. El punto medio va a llegar, y yo creo que el mercado se irá habituando. Hoy ya no hay analista en New York, en Wall Street, que no sea consciente de la dimensión de la crisis y de la necesidad de atenderla. Bien, Nelson, bueno, yo estoy quedando acá aprovechando para chequear el chat de preguntas. Creo que están respondidas las que teníamos. Una era con el tema de las elecciones y el otro era con el tema de la recuperación pronta o no después de la recesión o la llamada recesión, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando. Así que, José, no sé si tienes algo que agregar en los mercados de Latinoamérica y las medidas de Latinoamérica. Si no, yo creo que hemos cubierto los temas del día de hoy. Yo creo que los presidentes latinoamericanos están reaccionando en distintos grados, con eficiencia, con eficacia, y este es un momento en ocuparse más por la gente necesariamente que por la economía, que la recuperación económica vendrá si nos ocupamos de la gente. Y las medidas fiscales en América Latina y en los distintos mercados más grandes se van a ver limitadas de cara a la solvencia fiscal y a la situación de las cuentas corrientes. De ahí que el Perú hoy día brille, excepcionalmente en virtud de las políticas que se tomaron por acción o por omisión en los últimos años. Sin embargo, el futuro sigue, el mundo no se va a acabar, ¿verdad? El futuro sigue siendo el emprendimiento y el pesimismo son una contradicción en términos. El emprendedor siempre es optimista, pero el optimismo no es una creencia, es una actitud. No es creer que me va a ir bien, es que yo voy a hacer que me vaya bien independientemente de cómo me vaya, ¿sí? Hay un tema que no quisiera que se nos fuera hoy, porque a lo mejor la semana que viene ya no es gran deal. Y es el tema con Bachelet, que solicita un poco lo que es bajar las sanciones en los países que están hoy por hoy sujetos a estas por el tema de las medidas humanitarias. ¿Tú crees que eso tenga algo de futuro? ¿Crees que debería ser? ¿Es viable? En términos de lo que responde a decir a Michelle Bachelet como comisionada para Derechos Humanos en Naciones Unidas es lo justo y lo correcto. Las sanciones contra Irán o Venezuela hoy día no solo son contraproducentes, sino son peligrosas en términos del beneficio. El problema de una pandemia es que yo la puedo curar en Estados Unidos, pero si el foco no se cura en Venezuela, nos volvemos a enfermar, ¿sí? Esto no es, hasta que no creemos los anticuerpos o la vacuna que nos protejan, estamos expuestos. Y es lo que pasa en China. China se reabre y ya hay clústeres nuevos. Y son todos extranjeros que están llegando a China. Por lo tanto, Irán y Venezuela necesitan ser atendidas. Ahora, la actitud de la administración Trump no ha cambiado. Ayer el secretario Pompeo estaba en Afganistán anunciándole al gobierno de Afganistán que iban a reducir la asistencia en $1.000 millones, porque tenemos un problema fiscal aquí. O sea, hasta eso se va a realinear. Ahora, nada indica que la posición de los halcones en Washington vaya a cambiar de cara a los países sancionados. Sin embargo, es legítimo, importante que Bachelet lo diga. Y en el caso de Venezuela sigue siendo un problema que en la medida que no haya un acuerdo. ¿Cuál es el argumento del Fondo Monetario Internacional para no considerar a Venezuela entre los países que pueden acceder a los créditos de emergencia? Otro $1 trillón, billón en español,
Ya hay 80 países solicitando el crédito, entre ellos Ecuador. Ecuador anuncia ayer que no va a pagar el cupón de la deuda que viene porque lo tiene que usar fiscalmente por el tema del... Argentina, el proceso de negociación colapsa porque no hay forma de llevarlo adelante de cara a esta situación. Y el argumento del fondo es que no les queda claro quién es el presidente legítimo, si Maduro o Guaidó. Por eso es que Venezuela no puede entrar en la lista de quienes acceden al crédito. Ahora, ¿qué pasa si Guaidó y Maduro se ponen de acuerdo? Y van los dos al fondo. ¿Qué hace el fondo? Ese debería ser el siguiente movimiento, pero el juego está trabado en Venezuela. Hay una última pregunta por acá que dice, ¿qué pasa con México? ¿Cómo nos afecta? La actitud del presidente López Obrador, que creo que ya es el último en todo el planeta, de cara a tomarse en serio la epidemia y la pandemia, es absolutamente irresponsable. Es increíble, o sea, suena como a Donald Trump hace 30 y pico días. Putin ignoró el tema hasta que lo reconoció. Johnson, los israelíes fueron los primeros en reaccionar. No me sorprende. Pero la actitud de López Obrador es absolutamente irresponsable. Más allá de cualquier ideología, es una absoluta sin razón. Bien, entonces, ¿consideras que en los próximos días pudiéramos estar escuchando algún tipo de flexibilización con las sanciones? ¿O tú no, en verdad? Difícilmente las prioridades y los intereses de la administración Trump están tan enfocadas en la epidemia que no creo que Venezuela o Irán sean una prioridad ni se vaya a tomar una decisión al respecto en los próximos días. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Listo. Bueno, Nelson, si tienes algún comentario, yo creo que todas las preguntas acá ya se han cubierto y hemos completado el tiempo adecuado para hoy. Y los invitamos siempre a la próxima semana en esta misma hora y este mismo día con José a hacer una actualización de lo que está sucediendo en el mercado emergente también.